Soy Jorge Triana y estamos en propuestas y sugerencias número 6. Esta propuesta y sugerencia número 6 está dirigida a todas las metodologías que utilizan cifrado para comenzar el aprendizaje de la música. Consideramos que pedagógicamente es algo que no tiene sentido para el estudiante, para la persona que se va a enfrentar a la música. Por la experiencia que tengo a través de desarrollarme como profesor de varias instituciones y específicamente estuve trabajando en Estados Unidos como profesor de música y es una metodología que se utiliza mucho, que los estudiantes empiecen con el sistema de cifrado y sinceramente me di cuenta que eso pedagógicamente lo que hace es entorpecer el desarrollo del futuro músico. Es por eso que esta propuesta está dirigida a que todas las metodologías en el mundo entero utilicen el nombre de las notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. La propuesta y sugerencia va dirigida en que no es pedagógico cuando el estudiante empezar a utilizar las notas con el sistema de cifrados. Eso lo digo por la experiencia de los años. Es una propuesta y sugerencia que espero que la asimilen y la apliquen. Esa es la primera parte de esta propuesta y sugerencia. La segunda propuesta es que utilicemos cifrado, es decir, que utilicemos las letras que sustituyen a las notas musicales cuando vayamos a utilizar acordes para cifrar los acordes. Por ejemplo, le escribo algo para que ustedes se den cuenta de esta forma. Así como deberíamos utilizar los cifrados. Es decir, las notas musicales que representan los acordes, pero cifrado. Esta es la segunda propuesta y sugerencia de esta propuesta y sugerencia número 6. Y la tercera propuesta y sugerencia es que también utilicemos cifrado, es decir, la letra que representa el sonido musical, cuando vayamos a dirigirnos a los instrumentos. ¿De qué forma? Por ejemplo, usted es clarinetista y usted toca el clarinete soprano en si bemol. Entonces, cuando usted va a escribir clarinete en si bemol, que sería el clarinete soprano, que lo escriba de la siguiente forma, como le muestro a continuación. Si por el contrario, usted va a tocar, por ejemplo, un instrumentista que toque el corno francés, se debe de escribir de la siguiente forma. El corno francés se representa de esta forma, como les muestro a continuación. Esta propuesta y sugerencia es dirigida también a los profesores de orquestación, de instrumentación, de armonía, a los profesores de solfeo, a los profesores de composición. La propuesta y sugerencia es que cuando vayamos a tocar el tema de estos instrumentos, entonces que lo representemos de la siguiente forma. Como les decía, si vamos a hablar específicamente, por ejemplo, del saxofón alto en mi bemol, entonces lo escribimos, lo representamos de esta manera, como le escribo aquí debajo. Si vamos a hablar de los saxofones soprano y saxofón tenor que están en si bemol,
Entonces debemos ponerlo de la siguiente manera. Si vamos a hablar también de clarinete en la, es un clarinete que a mi gusto personal es uno de los clarinetes que más me gusta como compositor. Y es un clarinete que debemos representarlo de la siguiente forma. Clarinete en la. Y en este caso estamos utilizando, para todos los instrumentos, estamos utilizando el sistema de letras que cifran los sonidos musicales. Como vimos anteriormente, la propuesta es para acordes y para instrumentos. Y en los brass sería el corno francés, que está en fa, y en los instrumentos de madera, el corno inglés, que también está en fa, y debemos escribirlo de la siguiente forma. Entonces, concluyendo, esta propuesta y sugerencia número 6 va dirigida a que cuando vayamos a enfrentar la música, sea universalmente, sea do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Quiero hacer también un paréntesis al respecto. ¿Por qué? Porque el idioma que se utiliza para la lógica y para la dinámica en la música y para muchos conceptos generales de la música es el idioma italiano. Y, y usted puede ser libanés, usted puede ser cubano de huira de melena, usted puede ser asiático de cualquiera de los países de Asia o de Europa. Y usted va a utilizar, cuando se está en la orquesta sinfónica o una orquesta big band de jazz, los músicos entienden que si dicen piano, piano, ya saben lo que significa. Si dicen retardando, ya saben lo que significa. O acelerando, todos son palabras del italiano que se utilizan a nivel mundial como acuerdo musical global con un lenguaje propio para el entendimiento de todas las personas del mundo. Entonces, yo sumo a esto que utilicemos los nombres de las notas en las metodologías de enseñanza de que los estudiantes empiezan, porque pedagógicamente he comprobado que es algo que frena el desarrollo del futuro músico, del futuro profesional de la música, que comienza con los cifrados. Es un choque bien difícil para los estudiantes. Entonces, la propuesta es que siempre utilicemos las notas musicales. Es algo que es lo normal y lo natural. Re, mi, fa, sol, la, si, do, 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 re, mi, fa, sol, la, si. Eso. La segunda propuesta de esta propuesta y sugerencia, valga la redundancia, es que utilicemos las letras que sustituyen las notas musicales solo cuando vayamos a utilizar acordes. Por ejemplo, usted va a decir el acorde de do mayor. Entonces utilizamos la letra C, si es en forma de tría, ya está el acorde mayor. Si vamos a hablar del acorde de fa menor, entonces utilizamos la letra F con una M minúscula a su derecha. Si estas propuestas y sugerencias son de su interés, les recomiendo que se sumen a mi canal de YouTube y accionen las notificaciones, y así estaremos en comunicación para, si en caso que usted necesite cualquier asesoramiento, cualquier tutoría, estoy en la mayor disposición. Si quiere profundizar en estos temas, les sugiero y le propongo que adquieran mi libro Método Práctico para Aprender Música, en el cual muestro una visión diferente para afrontar la música. Quiero enviarle un saludo muy afectivo a todos, deseándole mucha salud,
éxitos y las mayores bendiciones. Jorge Triana en propuestas y sugerencias. En este caso, la propuesta y sugerencia número 6. ¿Esta cómo se llama, Isi? Fa, fa. Dile, fa. Y esta, mi. Y esta, re. Y este es piña, ¿cuál es piña? Y el otro, ¿cuál es? Sol. Y el otro, la. Sí. ¡Bravo! Continuamos y esperamos que nos acompañe. Chao.